Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hoy hablaremos de la organización internacional más representativa, Naciones Unidas. En la actualidad, 193 estados son miembros que están representados en el órgano deliberante de la Asamblea General. La misión fundamental de la ONU ha sido mantener la paz en el mundo, pero los conflictos, unidos a otros fenómenos que el planeta ha vivido en los últimos años, demuestran que la organización no ha sido capaz de solucionarlos. Naciones Unidas necesita una transformación a lo interno para resolver los desafíos internacionales. Sobre este tema pondremos el dardo hoy, justo en la diana. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tiene como responsabilidad primordial el mantenimiento de la paz y la seguridad. Es el órgano con más poder en el sistema de las Naciones Unidas, y si bien la Asamblea General es el ente principal, las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias. En el año 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, China, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos propusieron crear una organización mundial cuyo objetivo fuera promover la seguridad internacional y la paz. Un año más tarde, en la Conferencia de Yalta, estos estados acordaron la fundación de la ONU y sus 5 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. El Consejo de Seguridad celebró su primera sesión el 17 de enero de 1946 en Londres. Este grupo cuenta con la potestad para imponer embargos o sanciones económicas, investigar toda situación que pueda generar un conflicto internacional e incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir sus mandatos. En el cumplimiento de sus funciones, el Consejo puede también desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, actualmente el Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros. China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, como actores fundamentales en la creación de la Organización de Naciones Unidas, son miembros permanentes. Las 10 naciones restantes son elegidas por la Asamblea General por un periodo de 2 años y no pueden ser reelegidos al término de su mandato. Cada miembro del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos requieren la aprobación de 9 miembros no permanentes. En cuestiones de fondo, es necesario que además de los 9 votos afirmativos, ninguno de los 5 miembros permanentes estén en contra. En esta situación, si uno de ellos no está de acuerdo con una decisión, puede emitir un voto negativo, vetando o bloqueando la propuesta. Todos los miembros permanentes han ejercido su poder de veto en alguna ocasión. Este derecho en el Consejo de Seguridad ha generado debates. El veto constituye una práctica que vulnera la democracia al interior de este órgano. Dentro de los planteamientos de reforma de la ONU se ha estudiado la posibilidad de eliminar este beneficio, aunque no se ha llegado a ningún consenso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde su nombramiento en enero de 2017,
ha promovido una reforma de la organización. En ese sentido, sus propuestas para el Consejo de Seguridad buscan priorizar la prevención y el mantenimiento de la paz, aumentar la eficacia y la coherencia de las misiones políticas especiales y crear un único pilar integrado de paz y seguridad. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor en Ciencias Históricas y profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, Hassan Pérez Casabona. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente en el programa. Un saludo, Diana, de verdad un placer estar junto a ti, bueno, para la audiencia de un programa de análisis que a lo largo de ya aproximadamente 6 años sigue de manera fiel tus análisis, tu manera de presentar diversos enfoques sobre la realidad internacional. Te lo agradezco. Vamos a comenzar con el análisis. La ONU se creó en 1945. Mucho ha pasado desde entonces. Tenemos muchísima tela por donde cortar. Pero durante todos estos años se ha demostrado la necesidad de reformar esa organización que es la más emblemática de la comunidad internacional. Vamos a empezar el análisis por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué se piden transformaciones en ese organismo? ¿Podemos decir que el Consejo de Seguridad de la ONU es democrático? No, no lo es, pero es inevitable que ante poder desandar y poder desarrollar algunas ideas sobre esta pregunta tuya, como tú decías, hay que hacer algunos apuntes de la perspectiva histórica. Creo que siempre es muy útil poder comprender la evolución en el tiempo de grandes acontecimientos. Como tú señalabas, la creación de la Organización de Naciones Unidas a partir de la firma de la Carta de San Francisco, que se va a hacer en 1945, despertó una enorme ilusión. Estábamos en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. La ONU oficialmente comienza a funcionar desde el 24 de octubre del 45. Se había trabajado en la conferencia en esta ciudad del estado de California entre abril y junio, y sin embargo, por ejemplo, no se pudo impedir que después que se había aprobado la carta, antes de que entrara en vigor la ONU, ocurriesen esas monstruosidades que fueron los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Como antecedente inmediato está la Sociedad de Naciones, aquel otro intento, diríamos, que quedó por debajo de las expectativas, que va a surgir en 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en correspondencia con los postulados del Tratado de Versalles, que llegó a agrupar a más de 50 naciones y que funcionó, oficialmente desaparece en 1946. Tenía entonces 3 estructuras: la Asamblea, el Secretario y el Consejo de Seguridad. Cuando se crea la ONU y se firma la carta por aquellos 51 estados originales, Cuba es fundador de las Naciones Unidas el 24 de octubre, como te señalaba, del 45, una enorme ilusión en aras de la paz, fomentar un mundo de paz, un mundo de diálogo, un mundo donde la fuerza, la amenaza al uso de la fuerza no fueran la tónica preponderante en las relaciones internacionales. No se puede desconocer que el surgimiento de la ONU va a estar también enmarcado en los análisis que se producen a lo interno de la élite política estadounidense, es decir, desde el punto de vista del contexto epocal, vinculado con el enfrentamiento al campo socialista que emergía, todo lo que va a estar relacionado con la doctrina de seguridad nacional, la ley de seguridad nacional del 27 de julio del 47 en Estados Unidos y una serie de documentos doctrinales, el discurso de Churchill, por ejemplo, en Missouri, la presentación del presidente Truman ante el Congreso en el 47. Es decir, que aunque fuera una organización internacional, estaba relacionado intrínsecamente con la política interna de Estados Unidos. Estados Unidos es el actor cuando se sale en el diseño de la nueva arquitectura financiera y 2 grandes bloques. La heroicidad extraordinaria de la Unión Soviética es quien va a pagar, como sabemos, el mayor número de víctimas, 27 millones de sus hijos, para derrotar al fascismo. Pero Estados Unidos es un territorio, no tuvo ninguna afectación a lo interno, no se puede comparar sus pérdidas, salió con el 80%, como se sabe, de las reservas financieras y económicas, diseñó planes, por ejemplo, para la reconstrucción europea, como el famoso Plan Marshall, y en esa construcción del sistema de la arquitectura financiera con 2 instituciones capitales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, los famosos acuerdos de Bretton Woods. Lo que te señalaba es que no escapa todo ese contexto donde hay una visión doctrinal de la élite política de Estados Unidos de confrontar con el campo socialista que emergía. En el caso específico de la ONU, tú señalas, yo diría que un intento, sin duda, además hay que siempre respetar, respaldar, promover todo lo que sea en favor del multilateralismo. Pero desde su propio diseño diríamos que hay cuestiones que, por supuesto, deben ser sometidas a la crítica. Tú mencionabas el Consejo de Seguridad, unos órganos fundamentales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Comité Fiduciario, el organigrama es complejo, pero ese Consejo de Seguridad en un primer momento va a salir con los 5 miembros permanentes y 6 que rotaban en un periodo de 3 años. Estamos hablando de 51 estados. Las Naciones Unidas han sufrido 3 reformas, solamente 3, en el 63, 1963, 1965 y 1973. El número de miembros, como lo conocemos hoy, con 15 miembros del Consejo de Seguridad, 10 de ellos rotativos, y se mantienen los 5 permanentes, data de 1963. Y diríamos que este es un privilegio
que se erogó a naciones en un mundo diferente. Cómo poder sustentar desde la visión actual, cuando se habla de promover la democracia, el diálogo, la capacidad de la resolución, que permanezcan estructuras vetustas de esta naturaleza, donde hay 5 miembros que tienen un derecho al veto, por ejemplo, están permanentes, no son sometidos a una elección, no son sometidos a rotación alguna, y además no se incluye en esa instancia la extraordinaria diversidad regional. ¿Cómo no pensar en naciones, por ejemplo, de la envergadura de la India o de Brasil o México, por citar solamente 3 ejemplos que me vienen a la memoria, Sudáfrica? Sin embargo, esa no es la postura de Estados Unidos y Occidente. Estados Unidos durante mucho tiempo se ha negado, durante años, los temas para la reforma del Consejo de Seguridad datan desde 1979 y adquirieron un gran peso bajo la dirección del entonces secretario general Kofi Annan en el entorno del 2004-2005. Sin embargo, la postura de Occidente es que si esto ocurriese algún día, sería para incorporar a países como Japón y Alemania, no sumar a las voces desde la pluralidad de regiones que están en desventaja, pero que al mismo tiempo son regiones mayoritarias en los mismos Estados miembros de la ONU. Con un peso y que además concitan muchas veces hasta el 60% de los debates en la Asamblea Nacional. En un mundo ideal, el órgano fundamental y las decisiones de carácter vinculante estarían relacionadas con la Asamblea General, 193 estados, sería el foro democrático por excelencia para la inclusión. Pero hablemos ahora de la Asamblea General, que como tú lo decías, es el órgano que incluye a todos los países miembros, pero llama la atención que las resoluciones que toma en su mayoría no son vinculantes. ¿Qué significa eso? Para poder explicar un poco mejor, porque a veces las personas no entienden un voto como el de en la resolución en contra del bloqueo, ¿qué cambios trae verdaderamente para un cambio en la política? Claro, aquí se entremezclan muchos asuntos, incluso de la perspectiva del derecho internacional. Las resoluciones, las decisiones que no tienen carácter vinculante expresan una opinión formal de un Estado. Diríamos que en la Asamblea General la inmensa mayoría de ellas no tienen carácter vinculante, son votaciones que se hacen de carácter registrado, donde los Estados expresan de manera transparente, como apreciamos en la votación del bloqueo, quién se pronuncia en favor o en contra de una resolución. El Consejo de Seguridad sí tiene este privilegio, y este privilegio, hay un gran debate jurídico si se extralimitan o no las funciones del Consejo de Seguridad. Los mecanismos, la Carta de las Naciones Unidas tiene 19 capítulos, un preámbulo de 19 capítulos y más de un centenar de artículos. Entre el 23 y el 38 regulan lo concerniente al Consejo de Seguridad. Sin embargo, el Consejo de Seguridad muchas veces extralimita sus funciones. Ha habido un debate en 1971, por ejemplo, sobre un caso, la Corte Internacional de Justicia falló de que las decisiones del Consejo de Seguridad podían ser de carácter prácticamente de toda naturaleza, que no es el caso para lo que decimos con el hecho de la vinculación en la Asamblea General. La Asamblea General es un espacio donde están representados todos los estados. Tú mencionabas el ejemplo de Cuba. Nosotros, desde el año 1992, la temática del bloqueo, en aquel entonces solo con 59 votos a favor, y ha sido aplastante cada año el respaldo de la comunidad internacional. Ha quedado aislada, aprovecho para reiterar esta idea, ha quedado aislada la política del imperialismo de Estados Unidos de marginar a Cuba, porque Cuba lo que ha despertado es el apoyo como jamás prácticamente en ningún otro tema. Sin embargo, no tiene un carácter vinculante. La idea vinculante se asocia, cuando se habla de un contrato en los mecanismos del derecho, a la obligatoriedad. Y obliga al otro Estado a cumplir. Y al hecho de que si se incumple, se puede ser demandado en las instancias correspondientes. Cuando eso no tiene ese estatus, es un espacio, diríamos, siempre desde el punto de vista político, movilizativo. No podemos desconocer, y yo diría, Diana, que sería importante también apuntar esta idea. No se puede minimizar el efecto movilizador en cuanto a opinión pública, en cuanto a mecanismos pensantes, incluso en cuestiones de seguridad. Claro, lo ideal fuera que Estados Unidos aceptase el mandato para hablar del tema de Cuba, aplastante, unánime, categórico, irrefutable de esa comunidad internacional. Sin embargo, bajo los artilugios, los mecanismos, todo este organigrama tan complejo, muchas veces desde un punto de vista jurídico se ignora, y es otra demostración de la falta de democracia y de por qué las Naciones Unidas en general debían ser reformadas para estar a tono con las exigencias del mundo contemporáneo. Hassan, te propongo hacer una primera pausa porque tenemos otros temas para compartir precisamente sobre esta necesidad de reforma a lo interno de Naciones Unidas. Siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. El sistema de las Naciones Unidas tiene dentro de su estructura numerosos organismos afiliados como fondos, programas y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. No obstante, sus respectivas actividades las desarrollan en coordinación con las Naciones Unidas mediante acuerdos intergubernamentales.
Entre ellos podemos destacar el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que labora actualmente en 190 países y territorios para proteger la vida de los niños, defender sus derechos y apoyar el máximo desarrollo de sus capacidades desde la primera infancia hasta la adolescencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, dirige esfuerzos internacionales en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Con sede en Italia, constituye un foro para la concertación de acuerdos de cooperación entre los países en un esfuerzo conjunto por erradicar el hambre en el mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, orienta a los pueblos en una gestión eficaz de su propio desarrollo desde la promoción de la ciencia y la salvaguarda del patrimonio cultural. Con sede en Francia, este organismo especializado colabora además con la formación de docentes y la construcción y habilitación de espacios de aprendizaje de la educación elemental. La Organización Mundial de la Salud es el organismo rector del trabajo de las Naciones Unidas en asuntos de sanidad internacional. Mediante gestiones políticas de prevención, promoción e intervención, la OMS busca alcanzar el más alto grado de salud posible para todos, entendida esta como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja en la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en el mundo. Presente en 170 países, desempeña un rol clave en el cumplimiento en los estados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda protección a estos en todo el mundo y les facilita el regreso a sus hogares o su reasentamiento. Además de estos organismos, Naciones Unidas cuenta con otras entidades especializadas en diversos temas de interés de la comunidad internacional. Regresamos con el análisis. Hablemos ahora de otros suborganismos que se han creado de forma más especializada para atender los intereses específicos, como la OMS, la UNICEF, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los Derechos Humanos también. ¿Estas organizaciones han sido efectivas en cada contexto o también están sometidas a la valoración de la reforma? Bueno, Diana, en líneas generales, por supuesto que, como te decía, hay que respaldar todo intento que privilegie lo multilateral. Y tú mencionabas organizaciones que sin duda tienen una historia que además, desde la perspectiva cubana, siempre hemos defendido porque promueven los asuntos vinculados a la atención de los niños, o como el ejemplo de la OMS. Creo que uno de los más visibles en la experiencia reciente con la postura del gobierno del presidente Trump, cuando en el medio de todo el combate con la pandemia, ignoró, desconoció en esa soberbia arrogancia imperial, en vez de concertar los esfuerzos a través de una organización, el doctor Teo con sus conferencias y todo el andamiaje, antes la doctora Margaret Chan, por ejemplo, fue ignorada. Ha ocurrido en otras ocasiones con la UNESCO. Es complejo entrar a analizar la estructura de las Naciones Unidas con todo su sistema, las oficinas, las locaciones en diversos lugares del mundo. Yo creo que sí, que hay experiencias muy positivas, pero no tengo duda de que también necesitan tener reformas a lo interno para promover miradas de mayor participación, miradas que contemplen las temáticas más actuales. En la ONU, bueno, está toda la agenda de los objetivos de desarrollo hacia el 2030, pero hay cuestiones que también hay que retomar. Por ejemplo, la ayuda oficial para el desarrollo, que es de la década del 70. ¿Cuánto más se pudiese lograr en el mundo de hoy si se disminuyesen los presupuestos militares? Y todo eso pudiese encauzarse, tú mencionabas la OMS, o por ejemplo la UNICEF, o la UNESCO, o a programas específicos, Programa Mundial de Alimentos, o vinculados al Programa de Naciones Unidas con el medio ambiente. Es decir, hay toda una amplia gama. Yo creo que sí, la respuesta sería, en aras de la síntesis, deben ser objeto de transformaciones que incluyan la participación, la pluralidad y también poder acceder para la resolución concreta de importantes flagelos que pertenecen hoy. Hablando de flagelos, los conflictos de las últimas décadas han demostrado en cierto punto la ineficacia de la ONU para detener las guerras. ¿Qué cambios se pueden implementar y medidas más efectivas para que los conflictos no sean una realidad? Ojalá que hubiera un mundo de paz y que es, bueno, el Movimiento Mundial por la Paz, todo, incluso lo que está relacionado con la solidaridad. Ahorita conversábamos, incluso fuera de cámara, de ejemplos emblemáticos en la década del 90, cuando se desconocieron, en 2003, cuando, por ejemplo, la invasión a Irak, que fue ignorado, el clamor también internacional, y Estados Unidos prácticamente hizo caso omiso en época del presidente Bush. Yo creo que, sin lugar a duda,
hay que promover un mundo de diálogo, y para promover un mundo de diálogo hay que respetar las instituciones, y hay que respetar los preceptos del derecho internacional, y hay que darle cabida a la formación de los diplomáticos, no solo la diplomacia en las instancias político-gubernamentales, la diplomacia cultural, la diplomacia que promueva los enfoques de la ciencia, los enfoques de la academia. Yo creo que hoy hay un desafío enorme, los conflictos, la permanencia de conflictos, la emergencia de nuevas situaciones demuestran que el único camino para una solución perdurable, si queremos incluso preservar la existencia humana. Sobre esto hay todo un pensamiento, la visión anticipatoria de nuestro comandante jefe Fidel, sus discursos emblemáticos, el del 60, el del 79, cuando pronunció aquella idea, jugando también con la frase de Hemingway de adiós a las armas, sus discursos en el 95, en la cumbre del milenio del 2000. Cuba ha tenido una postura permanente, no es el único actor que lo ha planteado, pero tiene que haber una mirada que respete el diálogo, que promueva la paz y que privilegie el funcionamiento de las instituciones multilaterales, no el uso de la fuerza, no el uso de los mecanismos coercitivos, no el uso de las sanciones, que es la postura tradicional de los poderosos. Y donde el voto en contra o el derecho a veto del Consejo de Seguridad nos sirva también para darle continuidad a esas mismas guerras de las que hablamos. Claro, por ejemplo, siempre en la dimensión histórica, el derecho al veto se ha usado en 264 oportunidades, 65 de ellas desde 1991 para acá. Estados Unidos en los últimos años lo ha usado 17 veces solamente para frenar resoluciones que condenan las masacres de Israel al pueblo palestino. Cuando usted hace un análisis de qué pasó, por ejemplo, entre 1970 y 1991, que el 94% del uso del derecho al veto estuvo para las naciones occidentales, para Estados Unidos, el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y para Francia, era por resoluciones que se presentaban, por ejemplo, para condenar el régimen del apartheid en Sudáfrica, esta misma cuestión palestina. Es un mecanismo que privilegia a los poderosos al uso de decisiones que no están en correspondencia con la voluntad internacional. Y volvemos al ejemplo cubano con relación al bloqueo. Ese es un clamor a nivel global, ahora mismo el presidente López Obrador, con todo énfasis, y sin embargo el hecho de que algunos puedan hacer lo que le venga en gana hace que se ignore la voluntad de la aplastante mayoría de la comunidad internacional. Hassan, te tengo una pregunta, pero la vamos a dejar ya para los minutos finales. Usted siga con nosotros, esto es Justo en la Diana. Integrada actualmente por 193 Estados miembros, la Asamblea General es el órgano principal de las Naciones Unidas. Entre las decisiones más importantes que toma están la de nombrar a su secretario general por recomendación del Consejo de Seguridad y elegir a sus miembros no permanentes, así como aprobar el presupuesto de la ONU. En sus sesiones ordinarias, cada año se debate, entre otros temas, sobre la desigualdad, el hambre, la pobreza y los conflictos armados, todo ello para trazar políticas y programas con el fin de erradicarlos o, en el caso del cambio climático, disminuir su impacto sobre la especie humana. En los últimos tiempos, el debate también se ha centrado en planificar e implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Si bien en este foro global existe igualdad de voto para todos los Estados miembros, muchas de las resoluciones analizadas en ese marco no tienen carácter vinculante, como es el caso de la presentada por la mayor de las Antillas desde 1992, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Año tras año, pese a que recibe el apoyo abrumador de la comunidad internacional, su aprobación no obliga al gobierno de Estados Unidos a eliminar esa política extraterritorial. A sus más de 75 años, es hora ya de que este Parlamento de la Humanidad se reestructure y que además de intentar velar por la paz mundial, logre tomar medidas efectivas para detener los conflictos actuales. Ya para finalizar, y yo sé que es un ejercicio de resumen muy grande, pero bueno, ¿cómo puede ser la ONU un organismo más inclusivo que refleje verdaderamente los intereses de todos los Estados miembros? Si estuviera más en consonancia con las realidades de nuestras sociedades diversas, si se eliminase el derecho al veto, si se privilegiara y se jerarquizara es una voluntad internacional el papel de la Asamblea General, si se trabajase todavía más para promover la paz y se ignorasen los mecanismos de fuerza. Yo recuerdo que en oportunidades incluso determinados mandatarios señalaron que ni siquiera en las Naciones Unidas, por su sede en Nueva York, creaba muchas veces las condiciones para el diálogo, cuando se intentaba impedir que el presidente Maduro, el presidente Evo, llegaran a suelo estadounidense. Hay muchos temas que revitalizar, que reactualizar, que darle espacio a la nueva realidad. Los poderosos intentan
desconocer los mecanismos multilaterales y yo creo que, bueno, las naciones del sur, la visión tercermundista, la visión esta latinoamericanista, africana, el grupo de los 77, ahora que Cuba tiene ese enorme reconocimiento de su diplomacia, también el movimiento de países no alineados, todas esas son instancias de un valor extraordinario que cada vez más tienen que hacerse sentir desde ese diseño multilateral para que sea un espacio inclusivo, para el respeto, para el diálogo y para que haga valer la voluntad de las mayorías. Mientras existe esa dicotomía donde la voz cantante, la pauta está reservada a solo unos pocos, no será un mundo de inclusión, no será un mundo como pensaron, no solo los que trabajaron por la creación de la ONU, es un sueño, yo diría que bicentenario, las ideas de la ilustración, las mejores ideas vinculadas a la historia de la humanidad, ¿a qué abogaron? Al fomento de la paz, al diálogo, a la civilización, no al uso de la fuerza, no a la guerra. Te agradezco muchísimo, Hassan, que hayas estado con nosotros. El tema da para más, pero creo que hemos podido brindar un contexto importante sobre la necesidad de las reformas y las transformaciones que necesitan las Naciones Unidas. Un placer, Diana, y bueno, siempre a la disposición de un mecanismo de análisis como este, que tu programa, y siempre nos sentimos con mucho placer. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y estamos en los minutos finales. Usted no se aparte de la pantalla. Los valores que han impulsionado la Carta de las Naciones Unidas durante los últimos 76 años, paz, desarrollo, derechos humanos y oportunidades para todas las personas, no tienen fecha de caducidad. Con motivo del Día de las Naciones Unidas, unámonos en torno a estos ideales y hagamos plenamente realidad la promesa, el potencial y la esperanza de la ONU. La necesidad de reforma de las Naciones Unidas no se centra solo en la representación insuficiente del Consejo de Seguridad, sino también en la inoperancia de la organización para resolver los desafíos de la seguridad mundial, como la lucha contra el terrorismo o la producción de armas de destrucción masiva, la prevención para que no se produzcan genocidios. También debe hacer frente de forma más efectiva a los desafíos ecológicos como el cambio climático, la satisfacción de las necesidades fundamentales de una tercera parte de la humanidad, el acceso al agua potable, la alimentación o la protección contra las grandes epidemias. Desafíos para los cuales Naciones Unidas necesita una verdadera transformación. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga a nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.